Bienvenidos a Grado Cero, mi nombre es Tania Guevara y estamos aquí con el doctor Rodrigo Parrini, quien presentará en unos momentos su libro de Falotopías, Indagaciones en la Crueldad y el Deseo. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con usted. Y para empezar a abordar este texto que, es bastante amplio e interesante, me gustaría preguntar sobre dos ejes que hace mención en la primera parte del texto, que es sobre el cinismo y la hiperviolencia. Y aunque en el texto se hace una definición concreta de lo que es el cinismo, me gustaría saber en sus palabras cuál es la importancia de la detección de estos dos elementos, tanto el cinismo como la hiperviolencia en nuestra situación nacional. Bueno, yo pienso la hiperviolencia en el contexto del primer artículo, que se llama Falotopías, que surge en un primer momento como una reflexión en torno a algunas fotografías que había tomado de internet y que expuse en un seminario en el Colegio de la Frontera Norte con Sayac Valencia, ¿no? Viendo esa foto y esas imágenes, por ejemplo, de cuerpos que cuelgan de los puentes en algunas ciudades del norte o de cuerpos destrozados en las calles, etc., me hice la pregunta: ¿qué espacio público está emergiendo de esta violencia y de estas formas de violencia y de esta visualidad que, digamos, de la que somos testigos directos o indirectos, intencionados o involuntarios, digamos, ¿no? Pero de la que creo que cualquier sujeto adulto en México participa de una cierta forma, ¿no? Como testigo muchas veces. Entonces, tal vez hay un elemento que a mí me inquietaba y me sigue inquietando, porque creo que lo que trato de hacer es como explorar algunas pistas, pero no tengo una respuesta, que es, acá no solo hay violencia, digamos, por ejemplo, el asesinato de alguien, sino que hay lo que podría llamarse como hiperviolencia, que es una violencia añadida y excedente. Por ejemplo, cuando no solo se mata a alguien, sino que también se descuartiza su cuerpo, ¿no? La violencia sobre los cadáveres, las torturas, etcétera, ¿no? Entonces, yo, digamos, pienso que, creo que hay que poder localizar y pensar la hiperviolencia, porque es una manifestación, digamos, que yo no veo que retroceda ni que se transforme por ahora, y que se ha ido, a mi entender, intensificando en lo que llamamos la guerra contra el narco, lo que se ha llamado la guerra contra el narco. No es que antes no haya habido violencia, la pregunta es ¿por qué este tipo de violencia?, ¿no? O ¿por qué esta violencia ahora? Entonces, ahí yo trato de hacer una conexión que tú además ubicabas de manera muy, muy adecuada, digamos, entre, digamos, esta ruptura de ciertos pactos que yo llamo como pactos patriarcales, lo llamo retomando de Celia Morós y de otras pensadoras feministas, y la producción de relaciones de poder que son no jerárquicas en la forma en que eran las relaciones patriarcales, que suponían un amo que controlaba a sus huestes, digamos, ¿no? Acá lo que hay son huestes que se autorregulan y que están en pugna entre ellos, y pocos amos, pocos patriarcas. Y patriarcas, y los que hay, están cada vez más, ¿cómo se podría decir? Son cada vez más decadentes. El Chapo, por ejemplo, que yo creo que era uno de los últimos modelos de patriarca, de narcopatriarca. Creo que eso ya está llegando a su fin, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante la noción de cinismo, porque que no se vincula directamente con la hiperviolencia, pero creo que en el contexto mexicano sí. Conceptualmente no, pero en el contexto mexicano sí, porque lo que supone el cinismo es que se pueden generar argumentos públicos, por ejemplo los discursos políticos, y desdecirlos en las prácticas de inmediato, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuento ahí el caso de dos diputados de un partido político que en el momento que estaban en la legislatura, incluso tenían un cargo importante, proponen un acuerdo para
como no recuerdo cómo es la figura legislativa, pero es como un punto de acuerdo, ¿sí? Para que la PGR controle las empresas de decanes porque hay supuestamente trabajo sexual. Y luego son videograbados y ellos aparecen bailando con unas decanes en una reunión parlamentaria. Esa es la escena como casi arquetípica, por decirlo de algún modo, del cinismo. Digo una cosa en un determinado espacio, hago la otra en otros espacios, lo que supone una crisis en la confianza en las instituciones y en los sujetos que están en las instituciones. O sea, ¿le podemos creer a un cínico? Por supuesto que no, porque el cínico está evidentemente mintiendo, sabiendo que está mintiendo. Entonces por ahí alguien lo define como un moralista estricto y un pragmático feroz, ¿no? Que yo creo que sí describe a muchas figuras públicas, no solo en México, de muchos otros lugares, ¿no? Yo creo que Donald Trump, por ejemplo, cabe dentro de esa definición, claro, aunque es otro contexto, ¿no? Claro. Y de hecho, cuando estaba leyendo estos ejemplos que das sobre estos aparentemente polos incompatibles de lo amoral y lo moralista, muchas veces se trata de salvar esta acción cínica con decir, es que era un espacio privado y eres una figura pública y solamente cuenta lo que haces en público, pero esos espacios privados, que era, no sé, un momento de relajación, o en el caso de Trump, que era un momento específico en donde no tendría por qué haber sido divulgado, ya que era dentro del interior de creo que un camerino o algo así. Claro. Entonces dices, bueno, es que esas son pláticas de hombres en una cantina, o son pláticas de caballeros en un vestidor. O sea, no importa, parece que quieren quitar la relación de lo privado con lo público. Y me gustaría saber, hablas de la violencia de género, y también esto lo relacionas con los falsos aliados al discurso, ¿no? No solamente hombres, sino cualquier figura importante que ostenta y habla de equidad, de igualdad, y sus acciones son totalmente opuestas. ¿Cómo podemos, se puede hablar realmente de detección de las raíces de la violencia, o la violencia está o no está? ¿Cómo? Es que yo, digamos, ahí pensaría más bien que, por ejemplo, en muchas discusiones sobre la violencia siempre aparece una discusión sobre la naturaleza humana como trasfondo. Yo esa discusión en este contexto la evitaría, porque creo que si hay naturaleza humana, si eso existiera, habría que verla en un contexto histórico distinto a donde no fuera tan fácil ser violento y y la violencia no rindiera tanto, ¿no? Entonces creo que ahí lo que comienza a aparecer, digamos, son como no rasgos de una naturaleza compartida, sino que rasgos de lo que yo llamaría que son sujetos históricos. O sea, pienso, si en el caso mexicano la impunidad fuera menor y el castigo por los crímenes fuera un castigo real, habría menos violencia. No necesariamente habría otros tipos de sujetos. Esos sujetos controlarían sus conductas, ¿no? No es que los norteamericanos sean mejores que los mexicanos, los suecos mejores que los mexicanos, o que los colombianos o que los bolivianos. Es simplemente los estados funcionan de modo distinto y ponen límites mucho más estrictos a este tipo de conducta. O sea, hay una sanción social, pero también hay una sanción jurídica y penal, ¿no? Eso detiene la violencia. Ahora, tal vez lo que tú mencionabas era también, digamos, creo que vinculado con esto, es en un contexto, por ejemplo, donde los feminicidios, pero tú también mencionabas los transfeminicidios, los crímenes por odio, pero también el juvenicidio, ¿no? Que en este contexto es tal vez una verdadera plaga, ¿no? Estoy hablando de una plaga, una epidemia, digamos. La pregunta es, si las instituciones sostienen discursos de equidad y de igualdad,
por qué el espacio público y el espacio social está lleno de relaciones de inequidad y de desigualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nunca ha habido un avance más intenso y consistente en México en temas de equidad de género, al menos de la organización estatal y legal, que en los últimos 20 o 25 años. Pero esos últimos 20 o 25 años coinciden con un incremento sostenido e imparable hasta el momento de feminicidios. ¿Cómo se explica eso? No estoy diciendo que el Estado sea responsable, que cometa los delitos, no. Estoy diciendo, en un mismo contexto donde se sostiene la equidad, también se sostiene la impunidad. Y ese hiato, llamémoslo así, es, primero, alarmante, segundo, difícil de pensar, y tercero, importante en términos políticos, ¿no? Porque claro, una parte de las, por ejemplo, de las apuestas de cierta militancia ha sido modificar las leyes, que me parece bien. El tema es que modificar las leyes no modifica necesariamente las realidades cotidianas de las mujeres en Ecatepec, de los jóvenes en Ciudad Juárez, de los indígenas en la frontera de México con Guatemala, etcétera, ¿no? Y que ahí comienzan a emerger otras relaciones sociales, otras relaciones de poder e incluso otro rostro en las instituciones. Porque no basta con garantizar los derechos humanos en el papel. El tema es cómo se garantiza que el policía, cuando te detiene, no te torture. Y eso todavía no está garantizado. O que si te secuestran, que si te cometen un delito haya posibilidad de acceder a la justicia. Entonces creo que ahí el cinismo se vincula con esta también, que yo diría que es como una expansión del discurso igualitario. Cualquiera habla de género hoy día, no hay ningún problema. Incluso hay que considerar el más misógino y machista de los actores sociales hablan de género, incluso hablan de equidad de género, pero parece que cuando dicen eso no dicen nada, ¿no? Entonces las palabras están, parece, vacías de sentido, ¿no? Y creo que una pregunta es cómo se comienzan a potenciar de nuevo esos lenguajes que están como alicaídos, como un poco muertos, ¿no? No digo en todos los casos, estoy generalizando un poco de manera un poco... Bueno, estoy generalizando, ¿no? Habría que introducir muchos matices, ¿no? Sí, eso te diría por ahora, pienso. Ok, y bueno, quizá para terminar me gustaría hacer como un pequeño salto. Sí. Cuando se habla del deseo, porque bueno, no solo en el título, sino como los ejemplos que se dan, parece que se citaban primero en la parte de la crueldad, de la violencia, la hazaña con la que se hacen las cosas, pero también el deseo y no como algo vacío y solo, estrictamente sensorial, sino tú hablas de un archivo, las memorias, y me gustaría que, si es posible, que en este archivo que hace referencia en parte a lo que es la identidad, y por eso no es exclusivo de la comunidad queer o de los homosexuales, lesbianas, sino de cualquier persona, ¿cuál sería como con relación a tu carrera académica, profesional, cuáles serían como los elementos de memoria que si es que hay alguno que incluyas en tu archivo personal? Claro, mira, los archivos del deseo, ese artículo y el siguiente que se llama Falocronías, que es una reflexión sobre los vínculos de personas queer o gay, homosexuales. Los términos no corresponden exactamente al contexto etnográfico, provienen de una etnografía que yo hago en Tenosique desde hace 10 años y de un proyecto de investigación de más largo plazo que se llama Deseografías, que es una exploración de una antropología del deseo, ¿no? Ahí hay mucho, digamos, es un argumento muy largo de desarrollar. Ya está la primera parte escrita de la monografía, que es más largo que este libro, son 500 páginas. Bueno, digamos, lo contextualizo porque no es que los archivos del deseo, o sea, los archivos del deseo resultan de un proceso de investigación bastante largo, en el que yo me hago la pregunta, digamos, más bien, trato de responder de dar una respuesta, una interpretación al siguiente, para lo que para mí sería un hallazgo, ¿no? Que es cuando las personas que yo he entrevistado en Tenosique, estas personas gay, homosexuales, travestis, trans, mujeres lesbianas, hablaban de su historia,
y comenzaban como a reconfigurar como sus biografías vinculadas con el erotismo, la sexualidad, lo último que se encontraban, pero también lo primero, era la experiencia del deseo, antes de cualquier experiencia de identidad o de cualquier configuración identitaria, ¿no? Entonces, yo ahí me hice, digamos, la pregunta es, bueno, si estas experiencias son tan fundamentales, están registradas fundamentalmente, digamos, en el orden de lo sensorial, de lo corporal, de lo intuitivo más que de lo narrativo o de lo identitario, ¿qué tipo de memoria conforman esas experiencias? Porque parece ser que, a pesar de que no son muy narrables ni narradas, en última instancia casi sostienen toda la historia de vida, ¿no? Y yo diría, si hay algo inextirpable en estas personas, no solo en ellos, creo que en las otras personas también, es el deseo. La identidad puede cambiar, el deseo parece que una vez constituido permanece, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con un archivo personal, que es como yo encuentro dentro del trabajo etnográfico la noción, cómo comienzo a pensar el deseo, porque yo empecé pensando en las identidades y cómo este grupo gay se configuraba como un sujeto político y un sujeto social en un contexto rural, ¿no? Lo voy a contar muy escuetamente. Fui al 2012, fines del 2011, a celebrar las fiestas de fin de año ante Tenosique con el principal informante en esta localidad, con su familia, y pasando el año nuevo, a los 2-3 días, se suicida uno de sus hermanos, que era un profesor gay también, que minusválido, no tenía las piernas, bueno, ¿no? Y causa alguien muy conocido, causa un gran impacto, bueno, en su familia por supuesto, pero también como social. Y yo regreso, o sea, afectado por la muerte también, ¿no? De alguien que conocía y con el que tenía un vínculo afectivo, ¿no? A los meses de que esto sucede, tengo un sueño que es el primero que yo recuerdo con personas de Tenosique. Entonces sueño con mi informante que estábamos juntos en una especie de medina árabe, pero como si estuviéramos en Tenosique. Bueno, como son los sueños, como heterogéneos, ¿no? Entonces le mando un mensaje y le digo, hola, sabes que soñé contigo, ¿no? Y él me responde de inmediato y me dice, soñaste conmigo porque tal vez sabes o te enteraste de que otro hermano mío está muriendo. Un hermano que muere a los 5 meses del primero de una cirrosis hepática, ¿no? Entonces, cuando él hace esta relación entre mi sueño y lo que estaba pasando en su vida, yo me hago la pregunta, bueno, aquí qué es lo que estoy investigando, porque esto no tiene que ver con la identidad, ¿no? No tiene que ver con la identidad y tampoco son las metodologías clásicas de investigación, porque en alguna medida ya es mi propia la experiencia íntima, por decirlo, el sueño, el cuerpo, etcétera, que está entrando en la investigación. Y es ahí cuando pienso, no sé si pienso, como que constato que lo que estoy investigando es el deseo. Entonces, el archivo del deseo que yo elaboro después como este texto tiene que ver primero con este archivo que se va acumulando en mí, que es, bueno, cómo está interviniendo mi propio deseo en la configuración de esta investigación y en los vínculos que estoy construyendo con estas personas, ¿no? Entonces, no es el archivo solo de los otros, es también el archivo mío en este caso, pero yo propondría también el archivo de quien está investigando, de quien está haciendo un trabajo de campo, quien se está relacionando con un colectivo, con sujeto, que va registrando un archivo del que no solamente es consciente, ¿no? Sí. La idea del archivo del deseo es poder explorar esos materiales y ver qué memorias emergen ahí. ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque había algo que me sorprendía de esta organización del Club Gay Amazonas que estaba investigando, que era que ellos no tenían ninguna voluntad de generar un archivo en términos clásicos, o sea, como las organizaciones civiles que tienen archivos computacionales, o que tienen fotos, o que tienen cardex. No, ellos no tienen nada, ¿no? Ni inscripción estatal, ni registro legal, ni nada. Entonces decía, qué curioso que por una parte el archivo íntimo sea tan importante y por otro el archivo político, el archivo social no les interese. Que para mí, que mi lectura es una forma en la que ellos evitan que su deseo sea capturado por el Estado.
¿no? Entonces no generan los archivos que manda el Estado, sino que solo producen los archivos que ellos desean crear. Aunque en un contexto, digamos, también donde hay, digamos, donde el deseo se produce políticamente y culturalmente, y lo digo esto porque, por ejemplo, si tú revisabas los álbumes de fotos de ellos, de su familia, claro, había muchas fotos de ellos, pero por ejemplo fotos de sus parejas no habían. Y si habían fotos de las parejas de los familiares heterosexuales. Entonces era un archivo, el archivo colectivo era un archivo con cesuras, como con agujeros, ¿no? Las relaciones eróticas de ellos estaban fuera, las de los hijos heterosexuales estaban dentro. Entonces quiero decir, el archivo del deseo, para cerrar, sería como esta correlación de distintos tipos de memoria y de distintos tipos de archivos en un contexto delimitado. En este caso, NOCI, que es el Club Gay Amazonas, son esas personas. Otros lugares, otras personas, otras organizaciones podrían tener otros archivos. Lo que yo intuyo es que de todas maneras el deseo está generando siempre una forma de archivo, lo veamos o no. Ok, pues muchísimas gracias. Bueno, los invitamos a acercarse al texto de Rodrigo Parrini, Falotopías, Indagaciones en la crueldad y el deseo. Por mi parte eso es todo, los invitamos a seguir con Grado Cero.